Bien, hermanos, buenos días. Les saludo con la paz del Señor Jesús. Permítanme orar para iniciar. Señor Jesús, Dios nuestro, Señor, sé propicio a nosotros. Señor, como tus ovejas. Señor, para ser guiados por ti. Encamínanos, Señor Jesús, siempre en tu senda. Líbranos de todo mal. Ayúdanos mucho, Señor Jesús, en nuestro andar cristiano. Y que tú seas glorificado, Señor, en nuestras débiles vidas. En esta hora te ruego, Padre, que seas tú por medio de tu Espíritu Santo. De principio a fin, Señor, en este culto. De principio a fin en nuestras vidas, Señor. Danos capacidad de poder ministrarte, Señor, alabanza. Danos capacidad, Señor, de ser enseñados a través de las Escrituras. Todas estas virtudes solamente pueden provenir de ti. Así que nos rendimos a ti. Invocamos tu nombre santo y clamamos, Señor, que seas propicio a nuestra necesidad. Guíame enteramente, Señor, en este tiempo del mensaje. En el nombre santo de Jesús el Cristo. Amén. Amén. Voy a comenzar con una cita bíblica que está en Éxodo, capítulo 17. Y voy a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 13. Éxodo, capítulo 17, versículo 8 al 13. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Es una cita muy particular que me lleva a hacerle preguntas al texto. ¿Por qué razón se necesitaba que Moisés tenga las manos en alto para que el pueblo pueda prevalecer en la batalla? ¿Qué significaba exactamente esto? ¿Qué estaba haciendo Moisés? ¿Por qué Moisés en esa montaña, en ese collado, y por qué el pueblo peleando abajo? Pues bien, más allá de que es un relato histórico, tiene realmente una perspectiva doctrinal muy interesante para nuestra vida cristiana. Y es que aquí, en este relato, vemos un claro cuadro de intercesión. Moisés está intercediendo por su pueblo, está clamando el favor de Dios por su pueblo. En el sentido espiritual, Moisés está representando a su pueblo delante de Dios, el juez justo, para una sentencia favorable en ese combate. Él se está esforzando mucho en interceder por su pueblo a fin de que Dios sea favorable para su propio pueblo, en ese combate. Entonces acá tenemos en primera instancia en este relato la figura de Moisés como la de un intercesor, la de un abogado, mediador o un árbitro que tiene que favorecer a su pueblo. Y él en el sentido físico está clamando con tantas fuerzas que llega a un punto que se agota.
Llega un punto que su estado físico se cansa y necesita de asistentes, necesita de ayudantes que puedan colaborar con el hecho de sostener sus brazos arriba para que Dios pueda realmente conceder ese favor a su pueblo, para que ellos puedan prevalecer en esta batalla. Pero también encontramos aquí con este mediador humano un problema. Moisés es un mediador que se cansa en su acción de clamar, sus fuerzas se agotan, su gemido se consume, necesita siempre de asistentes o de ayudantes que puedan ayudarlo en este arduo trabajo. Y quiero partir desde aquí para crear una analogía comparativa entre un intercesor bajo las virtudes humanas y un intercesor dado por Dios. ¿Sí? La comparativa tiene que ver entre los intercesores que hubo según los hombres y el intercesor que hubo según Dios, que es Cristo Jesús. Quiero hablar de lo que he titulado en primera instancia, Jesús el perfecto y suficiente mediador. Y referido a esto, voy a decirles que me acompañen con una cita, Hebreos 7:24, referido a Jesús mismo. El autor de Hebreos escribe de esta manera. Hebreos 7:24 dice, mas refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y si creamos la comparación, aquí se nos presenta a Jesús como un intercesor a favor de los hombres, pero un intercesor incansable, uno que no se cansa en esta ardua tarea de representarnos delante de Dios. No tiene necesidad de asistentes, no tiene necesidad de colaboradores que lo ayuden en esta labor. Por lo tanto, Jesús es el perfecto mediador constituido a favor de los hombres para abogar siempre y constantemente toda nuestra causa delante del tribunal divino. Quiero hablar entonces de esto, de Jesús, nuestro perfecto y suficiente mediador. Pero quiero ir por partes, ¿sí? La primera pregunta que surge a partir de esto es, ¿qué es un mediador? ¿Sí? Vamos a establecer algunas definiciones bíblicas. Primero, ¿qué es un mediador? Pues bien, en el sentido bíblico, ¿sí? Vamos a basarnos primeramente en el sentido bíblico, de que un mediador o un intercesor es un abogado, pero no como los abogados que existen hoy por hoy en este contexto social, en este contexto humano, sino que es alguien que puede representarnos, en este caso, delante de Dios, pero solo en el sentido, este mediador o este abogado, hablando en términos bíblicos, tiene que, de alguna manera, conseguir la reconciliación entre el juez justo, que está en los cielos, y el hombre pecador, que está destituido de la gloria de Dios. ¿Por qué necesitamos un mediador? ¿Cuál es la razón? ¿Me hace falta un mediador? Pues bien, bíblicamente yo puedo asegurar que todos aquí necesitamos de un mediador. Sí, puede que una de las necesidades más urgentes que tenga el ser humano no es ni comida, ni salud, ni dinero. La necesidad más urgente de todo ser humano es consígase urgentemente un mediador. Alguien que pueda mediar entre usted y Dios. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, el hombre está en un grave conflicto y en un grave problema para con Dios. Ha sido destituido de la gloria de Dios. Y eso no es simplemente separación eterna, sino condenación eterna. Y esto desde el principio, desde el día que Adán y Eva decidieron rebelarse contra Dios en el huerto, desde ese día Dios destituyó a toda la raza humana delante de Él, lo destituyó de su gloria. Fuimos separados eternamente. Y la razón de esto es el pecado. El pecado se encargó de crear una barrera y un abismo de separación entre el hombre y Dios. Y por más que el hombre quiera acercarse, no puede. No puede, porque la santidad de Dios nos repele tan fuerte y de una manera tan
tan poderosa que por más que quisiéramos acercarnos, vamos a ser consumidos por esa santidad. De hecho, las Escrituras dicen que Jehová es fuego consumidor, que su santidad, de su carácter de divino es como fuego consumidor. Y por más que el hombre quiera acercarse, no podremos hacerlo nunca. No basado en nuestra propia, en nuestro propio consejo, no basados en nuestra propia obra. No hay manera de que nosotros, con nuestra vida totalmente manchadas y arruinadas por el pecado, podamos acercarnos a Él. El pecado nos hizo indignos de Él. Y por más que quisiéramos acercarnos, vamos a ser consumidos, seremos destruidos. ¿Sí? Moisés mismo al principio, de alguna manera pide conocer la gloria de Dios. Moisés, entiendo yo que ignorantemente se atreve a decirle a Dios, Jehová, muéstrame tu gloria. Y Jehová le responde, esto está en Éxodo 33:20, Jehová le dijo, no podrás ver mi gloria, ¿sí? No podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y no es esto un capricho de parte de Dios. El hombre no puede estar en la presencia de Dios. El pecado se encargó de crear esa barrera, y no solamente la barrera, sino la condenación, a tal punto que Él es tan infinitamente radiante y sin mancha, que cualquier mancha que quiera acercarse inmediatamente es consumida en su presencia. De este modo, nuestra posición o nuestra cercanía delante de Dios se convirtió en algo inaccesible, legalmente inaccesible. No es que esto se trata de un capricho de Dios. Fuimos sentenciados por causa del pecado a estar legalmente separados de la presencia de Dios. No podemos acercarnos directamente a Él. Y entonces aquí surge nuestra necesidad. ¿Qué vamos a hacer? Si el juez justo de todo el universo ha trazado una sentencia, nos ha separado eternamente de su presencia y ha trazado una condenación eterna sobre cada pecador, ¿qué va a hacer el hombre frente a esa necesidad? Pues bien, consígase un abogado, consígase un mediador, consígase urgentemente alguien que pueda reconciliarlo de alguna manera para con Dios, alguien que pueda presentar defensa a nuestro favor, que pueda abogar nuestra causa delante de Él, alguien que pueda representarnos sin que muera en su presencia. Pues bien, bíblicamente tales mediadores sí existieron. De hecho, Moisés es la primera figura de un mediador entre el hombre y Dios. Y luego también todos los sumos sacerdotes, de hecho estaban ellos para mediar entre los hombres y Dios. Esa era su función, mediar, conseguir el favor para que el hombre pueda acercarse a Dios. Pero también hay que aclarar que acá aquellos que eran de alguna manera designados como mediador no eran autoproclamados mediadores, sino designados por Dios como mediadores. O sea, Moisés no fue un autoproclamado del pueblo hebreo, sino que fue Dios mismo quien lo escogió para esta tarea en primera instancia de sacar a su pueblo, de mediar por su pueblo. Y cuando los hombres se atrevieron de alguna manera a cuestionar esta función de Moisés, se atrevieron a cuestionar la autoridad de Moisés, fueron de alguna manera castigados y consumidos. De hecho, el primer ejemplo que tenemos sobre esto es su propia hermana María y su propio hermano Aarón cuestionaron a Moisés. El relato que nos muestra Números 12:2, yo se lo voy a leer rápidamente, hablando de María y Moisés, referido a ello dice el 12:2, y dijeron, ¿qué? ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, dice el texto, lo escuchó Jehová. Unos versículos más adelante, Jehová les responde, desde el versículo 6, Números 12:6, y les dijo, oigan ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Bien, solo Moisés, Jehová de alguna manera estaba marcando que hasta esa instancia solo Moisés había sido designado para presentarse delante de Jehová
y representar a su pueblo e invocar cualquier favor que ellos necesitasen. Más adelante también vemos la rebelión de Coré. Este hombre levita, primo directo de Moisés, probablemente con muchas capacidades para representar al pueblo en todos los sentidos, al punto tal que le acompañaban 250 príncipes del pueblo hebreo, y tuvo también la infeliz idea de decirle a Aarón y a Moisés, bueno, ya basta ya de ustedes, basta. Nosotros también podemos acercarnos a Dios, nosotros también podemos de alguna manera mediar entre el pueblo y Dios. ¿Quiénes son ustedes que se autoproclaman? Básicamente ese es el reclamo. Sin embargo, todos ya conocen la historia de la rebelión de Coré. Moisés le dijo, no hay problema, que sea Dios el que demuestre quién es suyo y quién no es. En otras palabras, que sea Dios el que responda quién es designado y quién no es designado. Pues bien, se abrió la tierra y todos fueron consumidos. Coré con su familia y unos cuantos que le acompañaban, y luego también dice que salió fuego de la presencia de Dios y consumió a los 250 príncipes que estaban ofreciendo incienso en la presencia de Jehová. Fueron rechazados. Y esto de alguna manera nos demuestra y nos marca que no cualquiera puede acercarse a la presencia de Dios y mediar por los hombres. No fue dado a cualquiera, no existe ni debe existir en estos términos el autoproclamado mediador de los hombres. Es una tarea que Dios mismo se ha reservado para unos cuantos. Jehová es fuego consumidor. Entonces, no puede el hombre sencillamente decidir acercarse. Hablando de esa naturaleza divina de Jehová, hay una cita en Isaías 33:14. Allí el profeta escribe de esta manera, Isaías 33:14 dice, hablando de que el contexto de esto es que Dios iba a proceder con un juicio contra Asiria, ¿sí? Le estaba por dar realmente una sentencia a Asiria, y también iba de alguna manera a hacer un ajuste de cuenta en Sión. Y el profeta de alguna manera está proclamando esto, y a la vez también cuando los mismos del pueblo judío escuchan esto, que Dios va a hacer justicia y va también a hacer un ajuste en Sión, ellos dicen, Isaías 33:14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Pues nadie. Si Jehová, Dios, decía que se iba a manifestar y a presentarse en su propio pueblo, eso significaba que ellos iban a ser consumidos. Todos los pecadores, de alguna manera, no iban a tener parte en esa manifestación. Pues bien, entonces, frente a esta gran necesidad, quiero mostrar en primera instancia que el hombre necesita un mediador. Es una urgencia del hombre, un abogado, alguien que pueda interceder a favor de nosotros delante de Dios. Del mismo modo que en el contexto humano, en cualquier citación, en cualquier conflicto judicial, uno necesita ser representado por alguien que ellos les llaman un letrado, alguien que de alguna manera pueda argumentar de manera suficiente y también convincente para proclamar el favor del juez o proclamar la libertad del sentenciado. Y hasta son capaces de ofrecer o de pagar grandes sumas de dinero solo con el fin de obtener una sentencia favorable. De hecho, se buscan los mejores abogados o los más caros. Entienden que necesitan ser bien representados. Si los hombres dentro de este contexto humano necesitan realmente un excelente abogado para ser bien representado delante de otro hombre, imagínense quién nos va a representar delante de Dios. ¿Quién va a ser ese hombre tan completo y tan perfecto que pueda mediar nuestra causa
delante de Dios. Bueno, Dios había establecido un linaje sacerdotal para los hombres, una línea de varones que pueda interceder a favor de los hombres, y ningún hombre fuera de este linaje podía acercarse a Jehová, podía acercarse a Dios. Sea quien sea la persona, si no era de esta línea de la familia de Aarón para mediar entre el pueblo y Dios, no podían acercarse, sencillamente eran consumidos. Cuando infelizmente el rey Usías quiso tomar esta honra de acercarse a Jehová por medios propios, de entrar al templo y ofrecer él el sacrificio, el texto dice que le saltó la lepra inmediatamente, le brotó la lepra inmediatamente en la frente y fue severamente castigado. Dice que murió leproso. Desde ahí fue sacado corriendo, ¿sí? Inmediatamente lo agarraron y corriendo salieron de la presencia de Jehová, porque no le estaba permitido a nadie, sea rey o sea esclavo, sea quien sea rico o pobre, nadie, excepto los que Dios había escogido, nadie más podía acercarse a su presencia, porque eran castigados o consumidos. Como también Usa tuvo la infeliz idea de querer ser parte de aquellas cosas que no le correspondía y también murió. Y cada uno que equivocadamente quiso hacer por medios propios algo que no le correspondía, como el caso de Saúl, fueron directamente eliminados. De este modo queda claro que Dios había escogido también a los propios mediadores, intercesores, sacerdotes. Y vale decir que para el que entiende el contexto, obviamente quizás nosotros no hemos nacido en el antiguo pacto. Y quizás no entendemos realmente el peso de esta urgencia. Para un judío devoto, tener un sumo sacerdote era algo necesario. Porque si él entendía y tenía convicción de que estaba en pecado para con Dios y que iba a ser sentenciado a muerte y muerte eterna, él necesitaba urgentemente un mediador. Y la esperanza de ellos estaba puesto en cada sacerdote que Dios levantaba. Alguien que por favor pueda mediar por ellos delante de Dios, poniendo un sacrificio para que el veredicto de Dios caiga sobre esa oveja y esa sangre derramada pueda borrar las culpas. Si no podía el hombre solo decir, bueno, he pecado, mira Jehová, traigo acá un cordero, te lo ofrezco, derramo la sangre en el altar, pinto las astas del altar. No, no se podía. Necesitaban de un mediador. Entonces, si había un judío devoto con convicción de pecado, esa convicción los llevaba a buscar un buen mediador. De esta manera, para el pueblo judío y también para nosotros, la urgencia de un mediador va más allá de comida, de salud, de bebida. Lo más urgente que necesitamos como raza humana, allá afuera las personas, acá adentro nosotros, es un mediador. Necesitamos a alguien que pueda mediar nuestra causa. Entonces, volviendo al principio, estaba claro que el hombre fue destituido de la gloria de Dios, excluido de su santidad, separado para siempre de Él, pero a su vez también Dios en su misericordia proveyó de un sistema de mediación para que el hombre pueda acercarse a Dios. Un modo para que los hombres no mueran cada vez que quieran invocar el nombre de Dios y acercarse a su presencia. Y que al fin la esperanza de todo hijo de Dios, la esperanza de todo judío, era que ese mediador pueda también tener la gracia y la virtud de restituirlo a la gloria que el hombre había perdido. Si el pecado se encargó de destituirnos de la gloria de Dios, el mediador con todas las virtudes tenía que tener la facultad de restituir al hombre a esa gloria, de alguna manera reconciliarlo con Dios para que el hombre deje de ser enemigo de Dios y se constituya amigo de Dios y vuelva a esa gloria eterna. Hebreos 5.1, de hecho a partir de ahora voy a usar varias citas de Hebreo. Hebreos 5.1 dice de esta manera: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad,
y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Entonces el sacerdote tenía la función de mediar a favor de los hombres. Cuidado, mediar solamente en una dirección, a favor de los hombres, no a favor de Dios. Porque mediador hoy por hoy en el término humano es mediar para las dos partes, ¿sí? Hablar tanto con una o con la otra. Sin embargo, acá el mediador es en una sola dirección. Mediaba solamente a favor de los hombres. Seleccionado por Dios, Dios constituía quién iba a ser esta persona, y al que Dios ponía, no había opción. El hombre debía depositar toda su esperanza en ese sumo sacerdote. Sea quien sea, no había opción. No era democrático, no es que se hacía voto y alguien elegía al más santo del pueblo, no. Era y se acabó la historia. Y uno decía, bueno, vamos a esperar que se esfuerce el hermano para que pueda realmente mediar entre nosotros y Dios. Cada hombre o cada mujer que deseaba acercarse a Dios debía hacerlo por medio del sumo sacerdote escogido. Un hombre destinado por Dios para interceder por ellos como abogado, y que obviamente uno esperaba siempre que tal persona se esfuerce en la tarea de mediar. ¿Qué quisiera, por decir de algún modo, el ciudadano judío o hebreo de su mediador? Que esté siempre de rodillas clamando por ellos, ¿verdad? Pero si lo ven por ahí jugando a la pelota, por decir de alguna manera, y totalmente descuidado, uno podría perder la esperanza sobre ese mediador. Pero de hecho, esa era de alguna manera la necesidad más urgente del judío. Confiar en un hombre que tenga realmente la facultad y la virtud de poder reconciliarlo para con Dios. Un hombre que por medio de un sacrificio pueda justificarlo con la justicia divina, negociar la reconciliación a nuestro favor. La sangre de un animal, de alguna manera, era una especie de intercambio para que esa sentencia que Dios había trazado sobre cada pecador recaiga sobre el pobre animal y muere el animal en cuenta de las personas. Y Dios, al ver la sangre, quite de sobre cualquier hombre esa sentencia de muerte. Porque como dicen unos textos de Hebreos también, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Necesariamente sangre debía mediar entre el hombre pecador y Dios. Hebreos 8:3 dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. A su vez necesitábamos de un mediador que tenga la virtud de ofrecer algo. No era nada fácil el trabajo de mediador. Era un oficio que se ejercía de forma constante. Su negociación delante de Dios, por decirlo de alguna manera, debía ser lo más eficaz posible, aunque no podían lograr esa reconciliación de forma definitiva. Hebreos 10:11, más adelante, el autor de Hebreos dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esa era básicamente la función de los mediadores, de los sacerdotes. Debían ejercer su intercesión con mucha paciencia y buscar realmente la reconciliación sincera entre Dios y los hombres. Debían ser hombres que tengan compasión, ¿sí? De hecho, el texto dice que ellos mismos estaban rodeados de la misma debilidad. De alguna manera, si necesitábamos un mediador, si el judío necesitaba un mediador, debía ser alguien que se ponga en los zapatos del pecador y pueda entender realmente ese quebranto y esa necesidad de reconciliación y pueda acercarse así, de esta manera a Dios. No se necesitaba de un mediador soberbio, ni tampoco de un mediador apático, o sea, que se desentienda del hombre, aunque así llegaron a ser los sumos sacerdotes más adelante. Sin embargo, se necesitaba que sea paciente,
que pueda entender la causa de las personas y que pueda realmente con mucha pasión y con mucha entrega mediar entre Dios y los hombres, esforzarse, clamar. No era simplemente agarrar un animal, degollarlo y cumplir con un rito. Detrás de ese rito estaba el esfuerzo sincero del mediador por lograr la mediación, por hacer que realmente se alcance el favor. Es decir, en términos legales sería como una negociación, decir, mira, Señor, atiende por favor a esta causa. Estos hombres que están atrás mío están siendo representados por mí. Ellos han pecado, ellos merecen sentencia eterna, merecen todo el peso de la ley. Yo también, por eso te ofrezco este sacrificio, primeramente por mí, y este otro sacrificio por ellos, para que realmente tú puedas expiar sus pecados, saltearlos, ¿sí? Borrarlos de manera definitiva. Y debía hacerlo con sinceridad, con pasión, entendiendo a quiénes eran, digamos, sus clientes, su pueblo, y representarlos con toda honestidad, con toda entrega. Y era un trabajo agotador. De alguna manera se cansaban detrás de este servicio y llegaban a fallecer. Hebreos 10:1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. O sea que el trabajo de ellos era continuo. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. De este modo, a lo largo de la historia existieron muchos mediadores, debido a que la muerte debido a que ellos fallecían, dejaban de ejercer este ministerio y otro tenía que sustituirlo, y así sacerdote tras sacerdote se levantaba para seguir oficiando entre Dios y los hombres. Era un servicio limitado y es muy probable que siempre el judío estaba a la espera de un perfecto mediador. Quizás algún devoto soñaba con la idea de conseguir un mediador perfecto, imaginarse un mediador que no muera, un mediador que pueda realmente expiar para siempre las culpas y reconciliar definitivamente al hombre para con Dios, y que el hombre pueda tener la esperanza sincera de ser incluido nuevamente en la gloria que por causa del pecado había perdido. Un mediador perfecto que pueda realmente representarlos delante del juez justo y obtener justificación eterna. Incluso nosotros, hoy por hoy como hombres, teníamos ese conflicto delante de Dios. Pero por medio de Cristo, nuestro gran sumo sacerdote y perfecto mediador, tenemos la esperanza de esa reconciliación definitiva y la inclusión definitiva en la gloria de Dios. La gran pregunta siempre será para nosotros: ¿ya tienes un mediador? ¿O quién es tu mediador? ¿Hablas con tu mediador día a día? ¿Le llevas tus cuestiones? ¿Alguien ya está intercediendo por ti? Hebreos 10:5. ¿Quién podía ser este mediador perfecto? ¿Quién podía ser realmente este conciliador que sea tan eficaz en su tarea y que pueda revertir todas las cosas que en el huerto de Edén se habían quebrado? Pues bien, Hebreos 10:5 dice: por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, porque eran insuficientes, mas me preparaste cuerpo. Dios mismo se estaba encargando de proveerle a toda la raza humana el más perfecto y sublime mediador de todas las eras y de todas las edades.
holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije aquí que vengo. Oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¡Wow! ¡Qué esperanza tan satisfactoria para cualquier hombre! Entender y escuchar que hay alguien no de la raza humana, pero que va a estar vestido de la misma condición humana, viene a expiar definitivamente los pecados, viene a generar la reconciliación definitiva entre el hombre y Dios. Alguien eficaz que lo va a conseguir definitivamente. Hebreos 9:24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Definitivamente, hermanos, un mediador eficaz, perfecto, contundente, eterno, que está siempre y de manera perpetua intercediendo por nosotros. ¿Y qué podemos decir? ¿Cómo le vamos a retribuir? ¿Cómo le vamos a pagar? Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no cambia, por lo cual puede también salvar perpetuamente a todos, perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ello. Significa todas las veces que sea necesario, hermanos. Todas las veces que sea necesario, él está intercediendo por nosotros. Porque tal sumo sacerdote, verso 26 de Hebreos 7, nos convenía. Santo, inocente, de hecho el sueño de todo ciudadano judío. Un sacerdote, un mediador santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Hebreos 8:1, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, tal mediador, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Gloria a Dios, hermanos, que Dios en su beneplácito se propuso proveernos de un mediador más sublime que los cielos, eficaz y contundente, que pudo tratar perfectamente nuestra causa y representarnos delante del tribunal divino, conseguir nuestra eterna reconciliación con Dios y restituirnos nuevamente a la gloria divina. ¿Qué se espera de cada uno de nosotros? Gratitud, ya que su sangre es más preciosa de cualquier cosa que podamos imaginar. ¿Qué podemos ofrecer nosotros? Nada, excepto gratitud y rendir nuestras vidas a ese mediador. Decirle, Señor, estoy eternamente agradecido. Has logrado lo que ningún hombre pudo a lo largo de toda la historia lograr entre tú y yo. Pero lo hiciste al precio de la sangre de este hombre que me ha representado perfectamente delante de ti. Pues bien, Él es lo que yo he titulado para este mensaje, el más perfecto, sublime y eficaz mediador entre Dios y nosotros. Ahora, ¿fue Jesús autoproclamado mediador?
Si Dios ya había establecido un sistema de un linaje de los levitas, de la familia de Aarón, para que solamente ellos y exclusivamente ellos puedan ejercer esta función. ¿Cómo es que Jesús lo hizo? Pues bien, Hebreos 5:5, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, escribe: así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo. ¿Qué? ¿El hijo del juez va a ser el mediador entre los culpables y el Dios Santo? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y referido a quién fue Melquisedec, el autor escribe en la misma carta en Hebreos 7:1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y el verso 20 de Hebreos 7 dice: y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros, hablando de los otros sumos sacerdotes de la línea de Aarón, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Fue Dios mismo quien nos proveyó antes, mucho antes de que naciera incluso Leví y luego Aarón, mucho antes de todos ellos. Se había interpuesto juramento sobre un mediador, según un orden y una genealogía que no fue contada ni nadie conocía, hecho mediador para siempre. Para siempre. Pues bien, hermanos, al principio de este mensaje decíamos que la necesidad de todo hombre, la necesidad más urgente de todo hombre, incluso los que estamos aquí como los que están afuera, no es comida, ni salud, ni dinero, sino la de un mediador. Vamos a necesitar eternamente, hasta que salgamos de acá, que alguien pueda presentarse de manera constante delante de la justicia divina y negociar constantemente nuestra justificación y nuestra reconciliación con Dios. Alguien que pueda acercarnos definitivamente a Dios, quitar de nuestros lomos la sentencia de muerte que justamente había sido trazada sobre nosotros y que finalmente nos incluye a esa gloria. Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Cristo es el perfecto, sublime, suficiente y único mediador. Un sumo sacerdote sin pecado, que de ningún modo merecía pagar ni por sus culpas porque no tenía, ni mucho menos por las nuestras. Pero decidió cargar nuestra ira, descender hasta el Seol, sustituirnos en nuestra condena. Solamente con la entrega firme y con la pasión firme de querer representarnos eficazmente. Tal fue su función de mediador, que decidió mediar por nosotros hasta la muerte. Decidió mediar por nosotros al precio de entregar su vida. Eso es mediar. Eso es realmente el trabajo de un abogado. Tener la máxima entrega a fin de representar a aquellos a quienes le ha sido asignado. ¿Y qué más queremos? Si Dios nos ha provisto de este perfecto mediador, ¿qué más queremos? Un sacerdote inimaginablemente perfecto, no temporal, sino que vive eternamente y está, como dice el texto, constantemente para mediar por nosotros. Como he dicho antes, no hay recompensa que valga.
Incluso si entregáramos todas nuestras cosas, no alcanza. Pero gratitud hacia Él. Fue el propio juez de los cielos que se encargó de proveernos el mejor mediador, su propio Hijo. Y nunca en la historia humana ha existido un caso similar en donde el propio juez propone a su propio Hijo para defender al culpable y sentenciarlo a muerte, sustituyendo al pecador para salvar en este caso al culpable y condenar a su hijo. No hay historia paralela en este sentido. Sin embargo, es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros, ya que era imposible encontrar un mediador que cumpla o que tenga la virtud de mediar perfectamente. Dios proveyó a su propio Hijo. De alguna manera le dijo: Hijo, te envío a ti para que puedas mediar entre estos hombres y mujeres que se han rebelado contra mí, que ellos inclusive tienen legalmente una sentencia de muerte y muerte eterna. La justicia divina no quería ver nuestro rostro nunca más, porque habíamos pecado. Sin embargo, el juez dice: ve, hijo, represéntalos en esta corte, al precio mismo de tu sangre. Derrama tu sangre por ellos al precio de que ellos vivan. Y Jesús dijo: heme aquí, Señor, lo que tú digas. Y lo hizo. Con tanta pasión, con tanta entrega. No vamos a entender nunca qué pasó en esa cruz. Dice que tinieblas hubo en esas horas. No un día nublado, hermanos, tinieblas. Probablemente como las tinieblas del tiempo de la plaga de la tiniebla, que no se podía palpar, no se podía ver. Todo se oscureció en esa hora. No sabíamos qué estaba sucediendo entre nuestro mediador y el juez. Y Él estuvo allí clavado en esa cruz, mediando por nosotros, derramando su sangre, al precio de reconciliarnos para siempre con Dios e incluirnos para siempre en su gloria. 1 Timoteo, y voy cerrando, 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Y lo hizo Jesús en términos humanos, en la misma condición humana lo hizo. Representarnos perfectamente. Siempre uno imaginaría que el sumo sacerdote debía ser una persona que se compadezca de los más débiles, como dice el texto, por causa de que él también estaba rodeado de debilidad. Él también podía entender el pecado porque lo llevaba encima. Sin embargo, alguien pudiera pensar: ¿cómo es que Jesús podía realmente entender nuestra situación si Él nunca pecó? Sin embargo, el texto dice que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Más que nosotros. En ese desierto que, en la tentación de Jesús, Mateo 4, así dice que Satanás le ofreció todas las cosas que tenía en su poder y en su mano en esta tierra, todos los reinos, todas las formas atractivas de cosas pecaminosas, se las ofrecieron y Él las rechazó a todas. Entonces tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nosotros. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el texto dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar gracia, misericordia y gracia para el oportuno socorro. De alguna manera Cristo fue como una persona con vestidos puramente blancos, que se introdujo a trabajar en una mina de carbón
pero no se manchó nunca, porque era perfecto. Si es así, Pablo escribe en su carta a los romanos, ¿quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué nos queda a nosotros como cristianos? Lo mismo que dice Hebreos 19, búsquelo conmigo, última cita, Hebreos 10, 19. Si esto es así, si Él ya consiguió lo que ningún hombre pudo conseguir, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, algo que era imposible, para cualquier, aún en esa tienda hecha por hombres, en el desierto, ese tabernáculo y ese templo construido por manos humanas, que tenía ese lugar santísimo, ningún hombre podía acercarse. Sin embargo, Dios nos da entrada libre al lugar santísimo en los cielos. Y eso es reconciliación con la gloria de Dios. Dice, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando, hermanos, de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Finalmente, entonces, aquí el autor de Hebreos, luego de haber descrito las cualidades y el trabajo de aquel perfecto mediador, les pide a toda la audiencia, no se queden parados, corran a Cristo, corran a ese lugar santísimo, adéntrense a Dios. Ya no van a morir cuando se acerquen a Dios. Alguien ya hizo propiciación por ustedes. Tienen libre acceso, hermanos, para acercarse a Dios. Si Él era fuego consumidor, ya consumió a nuestro sustituto en la cruz. Nos justificó. Tenemos entrada libre por los siglos de los siglos. Pero esto de ningún modo anula nuestra responsabilidad como cristianos. Así como la primera cita que leímos de Moisés intercediendo en esa montaña por el pueblo, mientras él intercedía, el pueblo tenía que batallar. Del mismo modo, nosotros tenemos un intercesor, no en la tierra, sino en los cielos, pero eso no quita nuestra responsabilidad de batallar contra el pecado. Entonces, por un lado, gloria a Dios por nuestro intercesor, pero esfuércense en la batalla constante de todos los días para no ser doblegados por el pecado. Presentemos batalla como Moisés le dijo a Josué, escógete varones esforzados y vayan a pelear. Pues bien, del mismo modo, sean cristianos esforzados y peleen la batalla contra el pecado, y no se preocupen que vamos a ganar porque tenemos un mediador, un intercesor que no se cansa, que no necesita de asistente que le levante los brazos, porque vive eternamente y está mediando por nosotros. Gloria a Dios. Señor, muchas gracias. Muchas gracias. No quisiera tan solo decirlo con palabras. Quisiera mostrar mi gratitud con mi vida, con mis hechos. Dame convicción, Señor. Danos convicción. Quebranta nuestras vidas delante de ti. Adéntralas a ti. Glorifícate. Gracias por este tiempo. Danos entendimiento sobre lo que leemos. En el nombre santo de Jesús el Cristo. Amén. La paz del Señor, hermanos.